la Biblia, lo que tienen celulares o tablet o algo para leer. Vamos a ir a Lucas capítulo 24. Versículo 13. Nos vamos a ubicar un poquito el momento y el lugar. Jesús había sido crucificado. Este era el tercer día. Esta es una historia que le hemos escuchado muchas veces. Es la historia de los que iban de Jerusalén a Emaú, que son aproximadamente entre 11 y 12 kilómetros. Así que ellos eran de esa aldea y seguramente que iban de regreso por todo lo que había sucedido, para que podamos profundizar un poquito esta historia que nos va a ayudar en esta mañana a entender ese diseño que Dios tiene tan profundamente para cada uno de nosotros, y tenemos que estar con los ojos abiertos, entender los tiempos que estamos viviendo. Hablamos continuamente que es un tiempo de revelación, es un tiempo que nosotros podamos entender lo que el Espíritu Santo nos está indicando, nos está direccionando, y esta historia nos va a hacer ver un poquito lo que hoy estamos viviendo. Esta historia habla de dos discípulos que iban tristes de camino a Emaú, de ahí del verso 13 al 35, y de repente un extraño se pone detrás de ellos y ellos lo invitan para que pudieran estar juntos. Mientras ellos iban caminando, le cuentan la historia de lo que había sucedido a este extraño. Le dice, Jesús lo ve que está con la cara muy triste y le pregunta qué le pasa. Y ellos le comienzan a contar la historia. Los romanos mataron al profeta, no le dicen mataron a Jesús, dice mataron al profeta, un profeta que tenía mucho poder, que Dios lo usaba grandemente. Así ellos comienzan esa conversación. Porque lo que nosotros podemos ver en esta palabra, que ellos no pudieron reconocer quién era ese extraño. Y tenemos que entender en este tiempo que estos discípulos habían estado con Jesús, habían convivido con Jesús. Seguramente cuando multiplicó los panes y los peces estarían presentes. En varias oportunidades que el Señor hizo milagros extraordinarios, ellos estuvieron presentes. Pero en esta oportunidad estaban como inconscientes, estaban como dormidos. Mientras leía esta escritura me hizo acordar cuando Jesús le dice a Tomás, tanto tiempo estuve con ustedes y no me han conocido. Tanto tiempo. En una oportunidad Jesús le dice a los discípulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? Y una de las cosas que tenemos que entender en esta palabra, que si usted la está leyendo de reojo ahí, dice la Escritura que no pudieron conocerlo a Jesús. Este extraño era Cristo. Había resucitado entre los muertos. Cristo le habló muchas veces de lo que iba a suceder, como nosotros escuchamos muchas veces que Cristo viene pronto. Ellos tenían la Escritura, la palabra. Jesús
lo recuerda y lo pasea un poquito de Génesis a Malaquías y dice, le comenzó a explicar y a comentar lo que dice la Escritura. Hasta ese momento él no hablaba de sí mismo, sino estaba hablando de la Escritura. Por eso ellos todavía seguían como inconscientes. Ellos todavía no podían entender. Jesús le hablaba, le decía todo lo que la Escritura decía. Quizás le recordó lo que decía el libro de Moisés, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es también como el Hijo del Hombre va a ser levantado en una cruz. Cuando nosotros recordamos la Escritura, cuando nosotros profundizamos en la palabra, es cuando nosotros necesitamos ver el futuro. Cuando nosotros necesitamos ver por qué Dios nos quiere mostrar, nos quiere advertir, nos quiere llevar, nos quiere direccionar para que nosotros podamos caminar en lo correcto y caminar en lo que Dios planeó, porque hay un plan hecho por Dios. Él dijo, es necesario, era necesario que todo esto ocurriera. Es necesario muchas veces en nuestra vida algunas situaciones, porque son para que nosotros podamos entender ese diseño que Dios tiene para con nosotros. Amén. Ellos estaban tristes. No tendrían que haber estado tristes. Reflexione un poquito en la Escritura. Él le dijo, al tercer día voy a resucitar. Él les habló de las cosas que eran venideras, le habló del reino. Le habló de un montón de cosas que ellos hasta ese momento estaban cegados. Como muchas veces podemos estar cegados nosotros por el sistema. Como muchas veces nosotros podemos estar cegados por la religión. Como muchas veces podemos estar cegados nosotros por nuestros problemas, por nuestras propias necesidades, que no podemos ver más allá de lo que la Escritura nos está declarando y nos está diciendo, para que los ojos puedan ser abiertos y yo pueda entender la realidad del reino de Dios. Porque no vivo por otra cosa en este planeta, sino para cumplir el reino de Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Y fíjese de qué manera Cristo le sigue recordando. En un momento Cristo hace como que se va a ir, que sigue el camino, y los discípulos le dicen, quédate. Se hizo tarde. Nosotros cantábamos una canción hace muchos años ya. Mi señora ni se debe de acordar porque hace muchos años. Ven, quédate con nosotros, no te vayas, Señor. Ellos le dijeron, es necesario, quédate, quédate. No lo invitaron como a Jesús, lo invitaron como un extraño. Eso quiero que entienda. Era un extraño para ellos. Era simplemente un extraño. Un extraño que ellos le llegaron a decir, pero ¿cómo? ¿De dónde viene? ¿Has estado en Jerusalén? Porque esto sucedió en Jerusalén. ¿A dónde estabas? Todo el mundo habla de esto. ¿Cómo es que tú no lo sabes? Fíjense lo que le llegaron a decir. Y el Señor chito la boca. Qué triste cuando no podemos verlo. Qué triste cuando podemos conocer la historia, porque ellos conocían todo. Fue crucificado. Vieron todo, se enteraron de todo, pero simplemente vieron un extraño. Era un extraño nada más. Y cuando nosotros profundizamos en esta palabra, porque él le hace algunas preguntas, ellos responden, era un gran líder.
como cuando siempre se habla de los muertos. Vea que los muertos ninguno son malos, todos son muy buenos. Era una buena persona. Hasta algunos que querían que se fueran, dice, no se tendría que haber ido. Ellos hablaron bien de él como un líder. A mí me llama mucho la atención que nunca reconocieron a Jesús. No reconocieron al Mesías. Ellos dicen en la historia, si usted la lee, dice, nosotros pensábamos que Él iba a resolver nuestro problema, que Él nos iba a sacar de la esclavitud de los romanos, que Él venía para libertarnos. Teníamos la esperanza que Él nos iba a hacer libre, pero no fue así, lo mataron. Aún nuestros líderes religiosos hicieron ese tipo de cosas. Lo mataron. ¿Cuándo sucede que ellos pueden abrir los ojos? Mire qué interesante, cuando van a la casa y de repente lo invitan a comer y estaba el pan. Y un extraño nunca daría la bendición en la casa, porque la bendición lo tenía que dar el dueño de casa. Interesante eso. Anótelo. Y dice que cuando Jesús tomó el pan, algo sucedió, ¿no? Y a mí me hace recordar en el momento que todos estaban comiendo cordero, tomando vino, y recordando la liberación de Egipto, y de repente el Señor toma el pan y le dice a sus discípulos, con el pan en la mano, este es mi cuerpo. Imagínense cómo reaccionaron los discípulos. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Quizás le recordó el libro de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo digo, qué tremendo habrá sido cuando Jesús lo pasea por la Escritura, ¿no? Porque ellos la conocían, la Escritura, pero no creían en la Escritura. Eso era la diferencia. Usted puede leer la Escritura y no entender la Escritura. Usted puede tener conocimiento de palabra y no tener revelación de la palabra. Porque eso es dado por el Espíritu, no es dado porque nosotros estudiamos, porque nosotros lo queremos, sino solo el Espíritu Santo dice que Él va a dar la revelación en el momento justo y exacto que nosotros necesitamos. Acuérdense de lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando Él le dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, Él no puede venir, pero cuando Él venga, van a suceder cosas tremendas. Cuando Él venga, le va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Cuando Él venga, los va a guiar a toda verdad. O sea, lo va a corregir para que ustedes caminen, para que ustedes se muevan en esa dimensión que tienen que entender en ese tiempo, porque estos discípulos, aunque tenían el conocimiento, no podían ver realmente a Cristo. Dice la palabra que cuando Él tomó el pan y lo bendijo, se le abrieron los ojos a los discípulos. Cuando se le abrieron los ojos a los discípulos, Él no estaba más. Se había ido.
A mí esas cosas me hacen bucear un poquito en la Escritura. ¿Qué habrán sentido los discípulos cuando de repente es Él? Porque ellos le contaron, lea la historia porque es muy linda. Ellos le cuentan, primero fueron los hombres, nuestros compañeros, y vieron que la tumba estaba vacía. Más, lo vieron los ángeles, ¿sabe? Le están contando que habían visto ángeles y todavía no estaban creyendo. Los ángeles anunciaron la resurrección de Jesucristo y todavía no creían. Porque nosotros podemos ver cómo actúa el espíritu de incredulidad aún en la religión. Porque no habían estado aferrados a la Escritura. Eso es lo triste. Nunca creyeron en lo que Cristo habló. Nunca entendieron lo que Cristo le estaba revelando para que ellos pudieran estar preparados. Nosotros tenemos palabras proféticas para este tiempo que estamos viviendo. Sin embargo, mucha gente está distraída y no se da cuenta todo lo que está sucediendo y todo lo que el espíritu del anticristo está operando en el mundo para preparar su venida. Y dice que van a ser engañados los escogidos, o sea que no se crea, van a ser engañados gente que tenga mucho conocimiento de Escritura. Por eso se necesita el Espíritu Santo que te va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo va a estar tomando tu mano para que no seas engañado. El Espíritu Santo te va a abrir los ojos para que puedas entender la vida que nosotros necesitamos vivir, para entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Que alguien diga gloria a Dios. Y cuando nosotros miramos a estos discípulos, pensamos, ¿cómo puede ser? Pero te estoy hablando porque te puede pasar lo mismo. Porque si para ellos, que lo vieron frente a frente, cara a cara, con sus propios ojos, como decimos nosotros ese dicho, se le escapó la tortuga, y no lo pudieron ver en el momento más importante que ellos necesitaban verlo. No lo pudieron ver. No pudieron descubrirlo. El Señor le había hablado muchas veces, lea los evangelios. Les comentó, les habló, les dijo que iba a resucitar. Amén. Le dijo, es necesario que yo muera, yo tengo que morir. Por eso reprendió a Pedro cuando Pedro le dijo, maestro, no te mueras, por favor, te necesitamos vivo. Y él le dijo, yo tengo que estar muerto. No puedo estar vivo, necesito estar muerto. Dígale que está al lado suyo para que no se asuste. Yo también necesito estar muerto. Porque si no está muerto a la carne no hay resurrección. ¿Cómo no pueden entender el diseño? Porque de Génesis a Malaquías Dios está hablando para que nosotros podamos entender la Escritura. Es un diseño de Dios. Es un plano que Dios tiene para que nosotros podamos afirmarnos cada día en las cosas espirituales que Dios tiene para con nosotros. Lo que Dios determina para que usted y yo alcancemos lo que Él ya declaró para nosotros. Por eso nos prepara y nos dice, en el mundo tendréis aflicciones. Ya sabemos que vamos a pasar cosas, no sé por qué no la queremos pasar. Si sabemos que tenemos que pasarla. El Señor te la declaró, ya te dijo, vas a tener aflicciones. Más le dijo Jesús, si a mí me hicieron tal cosa, a ustedes también se la van a hacer.
lo van a criticar, van a hablar en contra de ustedes, van a hablar mal de ustedes, van a mentir en contra de ustedes. Para eso tenemos que prepararnos. Van a mentir en contra de ustedes. Porque nosotros saltamos cuando es injusto. Es injusto que lo metan a Pedro en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Era injusto. ¿No? La iglesia estaba orando. Mire, la iglesia estaba orando, estaba haciendo vigilia la iglesia. Estaba Germán tocando el saxo en esa vigilia ahí. La gloria de Dios se estaba manifestando. Y quedó uno afuera y comienza a golpear la puerta. Y estaban bien cerraditos porque miran por el cosito de la puerta y la que atiende, parece que no estaba en el espíritu, dice, el que está en la puerta se parece a Pedro. Es cómico, ¿no? Estaban orando para que Pedro saliera. Pedro está en la puerta, pero ahora ven un fantasma. ¿Me hace acordar cuando Jesús está en el medio de la mar? Porque, ¿sabe? Para mí Jesús iba a pasar de largo. Pero lo vio que estaban tan complicados con la barquita que se le iba de un lado para el otro que frenó. Y le dijo a los discípulos, ¡ey! Y los discípulos miraron medio ahí en las tinieblas y le dice, parece que es un fantasma. Y Jesús le tiene que decir, soy yo. Porque él cuando se hace conocer dice, yo soy el que soy, porque fuera de mí no hay otro. Si le va a aplaudir, apláudale con ganas al Señor, si no, no lo haga nada. No hay otro. No hay otro. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Por eso él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el agua de vida, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que come de este pan vive por vida eterna. El que bebe de esta agua nunca jamás tendrá sed, porque yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin de todas las cosas. ¡Aleluya! Y ellos tenían un extraño. Qué triste que no podían reconocer al que tenían enfrente. Después dicen, sí, nos ardía el corazón, vio como mucha gente habla de la misma manera. A mí me parecía. Me imaginaba. No creyeron. Incredulidad. La incredulidad impide que nosotros podamos ver. Para poder ver necesita fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que usted no ve. Usted no puede ver si no cree. Usted no puede experimentar la grandeza de Dios si no lo está viendo por fe en su amplitud, en lo extraordinario, en lo maravilloso, en lo real, en lo genuino que es Dios. Porque Él se manifiesta en una planta, en un pájaro, en el mar, en una montaña, en las nubes, en un niño. Es tan grandioso Dios que crea vida dentro de otra vida. ¿No es extraordinario? Vida
dentro de otra vida. Ese es Dios. Él nos está mostrando, Él nos está enseñando el diseño. El que cree en mí tiene la vida eterna. Cuando Él le habla a los discípulos y se lo dice, si ustedes no pueden tomar su cruz, no pueden ser mi discípulo. No le está hablando de éxito. No. Está hablando de cruz. ¿Qué era la cruz para ellos? La maldición. Era algo que habían traído los romanos y eran matados, incriminados, los que tenían que morir en esa cruz. Por eso Él le dice, si ustedes no toman la cruz, no pueden ser mi discípulos. Si ustedes no se niegan a sí mismos, no pueden ser mi discípulo. Si ustedes no dejan padre, madre, hijo, hija, Codelo, el que está al lado suyo, que me parece que le está hablando, no puede ser mi discípulo. No pueden ser. Qué misericordia que tuvo Cristo cuando se encuentra con ellos y le sigue la corriente. Dije, yo en la carne lo parto en dos. Dígame la verdad. Tío. Yo soy Jesús, le digo, muchacho, le hice pescado, ¿se acuerdan que le hice un pescadito a la parrilla? Estuvimos en la buena y en las malas, y ahora ustedes, mírenme, yo le hubiera dicho, mírenme bien. Pero no lo podían ver. Necesitaban una revelación. Por eso decimos muchas veces, para conocer a Jesús de Nazaret, simplemente lea los 4 evangelios. Para conocer a Cristo necesita revelación. No es historia. Es real. No era el cuerpo humano que estaban viendo ellos, era un cuerpo divino. No era como el cuerpo de Lázaro, que cuando Lázaro salió todos lo reconocieron, aunque estaba todo tapado con una sábana que los preparaban para la tumba. Lázaro salió atadito como una momia y lo reconocieron. Pero Cristo allí era el de la gloria. Era el Cristo resucitado. Era el que le había dicho a ellos en una conversación, voy a ir al Padre. Y la gloria que tuve al principio voy a volver con esa gloria. Por eso le dice a los mismos discípulos, la gloria que tú me diste, Padre, es la gloria que yo le he dado a ellos, para que tu nombre sea glorificado. Por eso hoy necesitamos glorificar el nombre de Cristo. Hoy el nombre de Cristo sobre este planeta tiene que ser glorificado. El evangelio del reino será predicado en todo el mundo y vendrá el fin. Y estamos muy cerquita. Más cerquita que nunca. Es tiempo de Maranata. Cristo viene pronto. Él viene a buscar una iglesia santa, limpia, pura. Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también puedan estar. Viene a buscar su cuerpo. Levante su mano, diga, yo soy el cuerpo, yo soy la iglesia. Y Él viene a buscarnos. Por eso necesitamos estar alerta. Por eso necesitamos estar vigilantes. Por eso necesitamos estar firme, porque dice la palabra de Dios que es que el que está firme, mire que no caiga. Por eso necesitamos quitar la religión que nos arruina y que no nos permite ver al Cristo de la gloria. Porque cuando usted tiene religión, ve hombres, no Cristo. Porque Cristo es revelación. Por eso Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo
el Señor. Eso no te lo reveló ningún hombre. Ningún líder religioso te puede revelar eso. Solo mi Padre que está en los cielos. Solo mi papá que está en los cielos. Solo Dios puede darte la revelación. En este tiempo solo el Espíritu Santo te puede mostrar el verdadero camino. Si tenés duda, solo el Espíritu Santo te puede mostrar. Por eso es un tiempo donde nosotros necesitamos, de una manera especial, poder discernir lo que hoy está pasando. Poder ver lo que vieron los profetas. Los profetas lo vieron de lejos, pero lo vieron. Abraham lo vio de lejos, aunque lo tuvo muy cerca. Abraham lo tuvo muy cerca. Hasta comió con él. Pero no entendió porque no era el tiempo. Por eso quiero decirte que este es el tiempo. No te pierdas lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. No te distraiga. Porque si no, simplemente lo que vas a tener a tu lado es un extraño. Simplemente un extraño. Y un extraño no produce nada. Un extraño no te ayuda en nada. Cuando ellos se dieron cuenta, era demasiado tarde. Cuando abrieron los ojos, él no estaba. Cuando se interpretó quién era, se había ido. Para que ellos pudieran verlo nuevamente, si lee la historia, tuvieron que volver a Jerusalén. Hacer de vuelta 11 kilómetros de regreso. Y volver, porque si mira algunos versículos más adelante se va a encontrar que él aparece a sus discípulos. Y siempre usó esta palabra cuando se le apareció: paz a vosotros. Paz. ¿De acuerdo a lo que dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Paz. No tenga temor. No tenga miedo en este tiempo. No tenga temor en este tiempo, sino esté preparado para lo extraordinario que el Espíritu Santo va a hacer, y usted es parte de todo eso. Usted es parte de lo que Dios está planeando para la era que nos toca vivir a nosotros. Somos privilegiados, somos elegidos, somos escogidos por un Dios bueno, de bondad y de misericordia, para que nosotros podamos cada día entrar en función a lo que Dios determinó para con nosotros. Dios determinó para que nuestra vida pueda crecer, madurar, ser adulto espiritualmente y entender todo lo que el Espíritu de Dios nos quiere mostrar a través de la palabra. Por eso Pablo le dice a los corintios: ustedes son adultos, yo puedo enseñarles cosas más profundas. Pero tienen que ser adultos espirituales. No pueden ser bebés espirituales. Para madurar en la adultez, para caminar en la adultez, necesitamos enseñanza. Educación, ¿vio? ¿Cómo se hace uno adulto? Con una buena educación, una buena enseñanza, un buen crecimiento. Aún en su cuerpo necesita comer algunas cosas que son importantes. Un buen asado a esta hora. Unas mollejitas. Para mí échele un poquito de pimienta.
Si el cuerpo necesita, si lo dejáramos al doctor hablar ahora, sabe que nos hablaría un montón de cosas. Si el cuerpo necesita nutrientes para estar bien, sano, ¿cuánto más nosotros necesitamos nutrientes espirituales para caminar en plenitud de gloria? ¿Ve? Por eso necesitamos adultez. No vivir el evangelio. Yo a veces le digo cuando voy a alguna iglesia, los critico a ustedes. Yo digo, yo tengo algunos hermanos que son cada 8, que cada 8 días vienen a la iglesia, nada más. Acá también hay algunos cada 8. Y para comer se necesita comer todos los días. Así que vaya cambiando la dieta alguno. Por eso nosotros necesitamos nutrirnos de la palabra. Si le parece, el martes frío, humedad. Se está perdiendo algunos nutrientes, quiero decirle. Reflexione un poquito. Porque la dieta es que tenemos que comer. Y comer lo que sea necesario. Por eso es necesario de vez en cuando un mondonguito. Un buen puchero. Como le decíamos en el campo, un puchero de pata. ¿Cuántas cosas nutritivas nosotros necesitamos? Porque la nutrición espiritual es a través de la palabra y la palabra te va a llevar al destino. La palabra te conduce porque la palabra es Cristo. Por eso Él dice, yo soy el camino. La palabra transfiere. Cuando estás en la palabra transfiere su espíritu. Por eso nosotros necesitamos esa corrección diaria. La palabra te confronta, hermano. Mire, si usted lee la Escritura, siempre la Escritura te va a confrontar, siempre te va a llevar a algo que en tu interior sabes que no está bien. Y te cambia. Por eso cuando nosotros miramos la Escritura tenemos que ver si estamos en el camino correcto. La Escritura es como un GPS que te va a marcar el camino, que te va a decir hacia dónde tenés que ir, para dónde tenés que doblar, por dónde tenés que caminar. Por eso lo dice la Escritura, no es con fuerza, sino es con su espíritu. No es con tus ideas, no es con las cosas naturales en las cuales nosotros podemos vivir, sino en las cosas espirituales que Él tiene para con nosotros. Imagínense que 11 kilómetros hablaron bastante, Para que no tienen idea de los kilómetros, son 110 cuadras. 11 kilómetros. Porque acuérdense que yo creo que apenas salieron los discípulos, Él se le puso atrás. Y en algún momento los discípulos iban solitos, en ese tiempo no había otra cosa en el camino, así que ¿de qué están hablando?, le preguntó. Todavía lo criticaron encima, no sabés lo que pasó. Yo, como decimos nosotros, ¿lo viste? Si lo pasaron en TN. Por ahí usted ve Crónica, pero también lo pasaron en Crónica. C5N también lo pasaron. ¿No te das cuenta? Y lo maravilloso que Cristo dice, le comenzó a explicar la Escritura.
le comenzó a explicar la Escritura. Desde Génesis, en la NTV dice, desde los libros de Moisés hasta los profetas, mayores y menores, hasta el libro de Malaquía. Le explicó, les enseñó, le habló, les recordó. ¿Cuántas cosas nos está recordando el Señor en este tiempo? ¿Y para qué te está recordando el Señor? Para que puedas tomar el control. Para que puedas darte cuenta que este es un tiempo de urgencia. Un tiempo de urgencia. Le dijo el Señor, cuando venga tiempo de urgencia, no va a haber tiempo de que vayas a buscar tus cosas. Creo que cuando nosotros nos va a pasar algo en la casa, lo primero que pensamos es documento plata. Si tiene unos pesitos guardados, lo está buscando para llevárselo. Lo que está diciendo la Escritura es que no hay tiempo para nada de eso. Si no es tiempo de prepararse, de salir, de huir, porque viene ese tiempo. Estar alerta, tener cuidado. Y cuando la Escritura nos advierte es porque sabe el momento que va a suceder. El único que conoce el tiempo es Dios. Él sabe el momento, la hora, el segundo que va a suceder. Él sabe todas las cosas. Pero nos das pista a nosotros para que nos demos cuenta. Por eso que cuando habla el capítulo 24 de San Mateo le dice, si ustedes se dan cuenta cuando está por venir la primavera y se está yendo el invierno, ustedes se van a dar cuenta de lo que va a pasar en este planeta. Lo mismo va a suceder. Ya tenemos síntomas. Ya estamos pasando por algunos síntomas. Ya estamos viviendo como algunos síntomas. Y Él nos recuerda en el capítulo, habla del libro de Génesis, el Señor le dice, esos días serán como los días de Noé. La gente no le llevó el apunte a Noé. Noé se cansó de hablar que venía lluvia. Se cansó de hablar que había un juicio divino y nadie le creyó. Nadie entendió. ¿Cuándo se dieron cuenta? Tarde. Cuando fueron a golpear la puerta del arca estaba cerrada y no la cerró Noé, la cerró Dios. Y lo que Dios cierra nadie lo puede abrir. Y lo que Dios abre nadie lo puede cerrar. Esa es la justicia divina, es la justicia de Dios, que muchas veces nosotros naturalmente no lo podemos entender, porque cuando juzgamos conforme nuestra carne no entendemos. Porque miramos con los ojos naturales, no con los ojos espirituales. Todo lo que nosotros juzgamos, lo juzgamos con nuestros ojos naturales, no con los ojos espirituales de Dios. Porque Dios nos juzga de la manera que juzgamos nosotros. Por eso dice la Escritura, mis pensamientos no son los tuyos y mis caminos menos son tus caminos. Por eso la Escritura nos habla a ese amor tan grande que tiene para con nuestras vidas. Amén. Por eso el libro de Hebreo dice, ten cuidado, no sea que nos deslicemos. Ten cuidado de no deslizarte, porque cuando te deslizas no te das cuenta, ya estás en el suelo. Y la Escritura cuando se revela es para hacer lo que hizo Jesús con estos hombres. Le mostró, le habló, les enseñó. Y cuando tomó el pan, sucedió el milagro. Creo que en ese momento sintieron algo en su interior, por eso dijeron, nos ardía el corazón mientras él hablaba.
nos ardía. Algo sucedía en su interior, pero no se dieron cuenta que el que estaba presente era el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene toda autoridad por siempre y para siempre. Espero que en esta mañana Él no sea un extraño en tu vida. Que en esta mañana Él no sea un extraño en tu casa. Sino que reconozcas al que todo lo puede. El que tiene el poder para hacer lo imposible posible. Que puede obrar de una manera no en lo natural, sino en lo sobrenatural que es Dios. Porque Él camina en un ambiente de gloria. De la nada hizo todo. De un pecador lo transformó en justo delante de su presencia. Merecíamos la muerte y Él nos dio la vida. Por eso necesitamos matar el viejo hombre. Necesitamos morir a esa vieja naturaleza que nos traiciona cada día. Esa vieja naturaleza que no nos deja vivir y alcanzar la plenitud de Cristo. Esa vieja naturaleza que muchas veces nos lleva cada día más al sistema. Porque el mundo llama. Porque el mundo te requiere. Porque el diablo no te va a dejar alcanzar el verdadero propósito que Dios tiene para con tu vida. Porque Él no lo pudo cumplir. Cuando estamos en el diseño de Dios, somos un instrumento en las manos de Dios. Somos la vasija. Como un serrucho en la mano del carpintero. ¿Sabe dónde tiene que serruchar? Como un bisturí en la mano de un cirujano. Sabe lo que tiene que hacer. Pero solamente es el bisturí. Lo más importante que el bisturí es el cirujano. Y espero que entienda que acá el cirujano es el Todopoderoso. Pero eres un instrumento. Eres una herramienta la cual Dios quiere utilizar. Él le dijo a los israelitas en una oportunidad, en Jeremías capítulo 18, ve a casa del alfarero, le dijo a Jeremías, y te voy a mostrar algo. Y cuando llegó a la casa del alfarero, el alfarero estaba trabajando en la rueda y haciendo una vasija. Y mientras hacía la vasija, el alfarero se la rompió. Y simplemente paró la rueda, amasó el barro nuevamente, puso la rueda en circulación para que comience a girar y formó nuevamente la vasija. Y le dio la forma que él quería. Y Dios le dijo a Jeremías, ¿viste eso? Y el alfarero soy yo. Y ustedes son barro. Dios tiene un tesoro, hace poquito hablé de eso, ¿se acuerda? En vasijas de barro. Un tesoro muy importante, lo cual usted tiene que cuidar. Ese tesoro fue dado por un Dios todopoderoso, porque es Cristo viviendo en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas. Es Dios viviendo en nuestras vidas. Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro de nuestro ser, operando para que nosotros alcancemos la naturaleza divina y caminemos en la dimensión de gloria cada día para poder experimentar esa gracia, sobre gracia que el Espíritu Santo nos entregó y que el Espíritu Santo nos dio para que nosotros podamos caminar en ese diseño
tan hermoso que Dios tiene para con nuestras vidas. Quiero que cierre los ojos por un momento, que no se distraiga, no traiga la ofrenda, no se mueva. Por favor, no se mueva. Y que le diga al Espíritu de Dios, solo el Espíritu Santo, usted le puede decir que le hable a lo profundo de su ser. Solo el Espíritu Santo. No mis palabras, solo el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios está paseándose en este lugar, en esta mañana. Porque el Espíritu de Dios está en nuestro medio. Porque Él puede hablar a lo más profundo de tu corazón, donde nadie sabe, donde nadie ve, pero solo el Espíritu Santo puede mirar tu interior. Solo la profundidad de Dios puede mirarte. Lo reconoció David cuando él dijo, si me fuera al extremo del cielo estás tú. Pero si me fuera a lo profundo de la mar, también está tu presencia. No importa dónde yo vaya, no importa dónde yo esté, allí estará tu presencia. Allí está la presencia de Dios para poder operar en tu vida y en tu propio ser. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque tú nos hablas. Porque tu palabra es viva, poderosa, eficaz. Porque eres real, Señor. Me rindo delante de tu presencia. Me humillo delante de ti, Señor. Mi carne muchas veces, Señor, lucha. Pero tu espíritu es extraordinario y maravilloso. Y eres real, no eres un extraño, eres real. Eres genuino. Eres verdadero, Señor. Por eso en esta mañana reconocemos el poder maravilloso de tu presencia que está en este lugar, que está paseándose, que está en nosotros, con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.